Bueno, muy buenas tardes para todos, apreciados estudiantes. Bienvenidos a esta primera web conferencia, la cual vamos a desarrollar hoy unos temas pues muy relacionados con el material bibliográfico y todos los elementos que ustedes han venido revisando pues en el aula virtual. Bien. Vale la pena recalcar, pues, iniciando, mi nombre es Henry Alexander Babativa Salamanca. Yo soy profesional en Ciencias del Deporte y de la Educación Física. Tengo una maestría en educación y me he venido, pues, desempeñando tanto en el mundo del entrenamiento deportivo como también a partir de la administración y la gerencia deportiva. El día de hoy vamos a hablar específicamente de la administración y la gerencia deportiva. Vamos a hablar con relación a la pregunta o la cuestión principal que tenemos dentro de las actividades y es empezar a mirar de qué modo el deporte se organiza como una entidad estructurada y con perspectiva empresarial actual. Esto partiendo que el deporte por lo general pues es un fenómeno social que de una u otra manera digamos que abre diferentes campos tanto a nivel deportivo como a nivel administrativo y aparte de eso también pues da como la oportunidad de saber cómo se manifiesta como una oportunidad de negocio, ¿cierto? Cuando hablamos de una oportunidad de negocio pues realmente hay que empezar a identificar que los negocios se dan a través, digamos, de lo que se estructura, lo que conocemos como una empresa deportiva, que hay diferentes tipos y diferentes manifestaciones también dentro del mercado y dentro de esa estructura administrativa que a nivel mundial, incluso aquí también en nuestro país, pues obviamente está regulado por diferentes legislaciones o por diferentes entes que permiten que de una u otra manera, digamos, una empresa deportiva se desempeñe debidamente dentro del campo. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre esta parte y qué es la administración deportiva. Pues bien, eh, la administración deportiva, si nosotros nos remontamos a sus orígenes con relación al concepto, pues podemos empezar por reconocer que es una forma de organizar, ¿cierto? Es una forma de empezar como a establecer todo un proceso en el cual esa parte organizacional pues va a través de unos objetivos, ya sea para producir un producto, para llegar a ofrecer un servicio dentro de la sociedad. Por ende, pues esto va a tener que empezar a responder a todas esas características sociales y dentro de un marco específico. En este caso, empezar a hablar de la parte deportiva. Entonces, cuando hablamos de la administración deportiva, estamos hablando de que es un campo que por lo general siempre va a estar enfocado desde la gestión, el liderazgo y obviamente en la estructura de todas estas aquellas organizaciones que tienen que ver con el deporte. Esto por lo general también va a implicar que hayan unos objetivos, que hayan unos principios, que se empiecen a implementar unas prácticas administrativas que estén obviamente direccionadas al ámbito deportivo, esto con el fin pues de empezar a lograr los objetivos que se están planteando para tener éxito dentro de ese proceso administrativo que va acompañado, desde luego, con otras perspectivas, no es solo decir y conocer un deporte para poderlo empezar a implementar, como por ejemplo estructurar o establecer una escuela o un club de formación deportiva y a partir de allí pues empezarlo a administrar, ¿cierto? Hay que también que reconocer que esto va a estar implicado con elementos financieros. Tiene que haber una organización estratégica donde haya también un organigrama, toda una estructura que me permita cumplir con dichos objetivos. En ese orden de ideas, entonces podemos decir que la administración deportiva pues va a abarcar siempre una gama muy variable donde se incluyen toda la parte que tiene que ver, por ejemplo, con equipos deportivos, los eventos, las instalaciones, o si nosotros también vamos a hablar de algún tipo de empresa que tiene que ver, por ejemplo, con la producción de textiles o tecnología deportiva, pues todas van a ir orientadas sobre esa estructura y con esos objetivos, simplemente pues ya lo que va a cambiar es la forma de operar. Entonces,
A partir de allí vamos a conocer lo que es la administración deportiva y cómo esto se va a venir, digamos que, volviéndose tangible en lo que es una empresa deportiva. Entonces, según Cruz, por allá en los años 90, eh, empezaron a decir que la empresa deportiva se puede considerar como una unidad académica que a través de una organización, pues puede llegar a combinar distintos factores dentro de los cuales tienen que ser muy evidentes dentro de una empresa y es empezar a constituir y reconocer todo lo que es el factor humano, ¿cierto? El factor material, los factores financieros, todo lo que tiene que ver con presupuesto y también con la producción de bienes y servicios. Entonces, cuando nosotros hablamos de una escuela, de un club de formación deportiva, hay que tener en cuenta que este tipo de empresas pues van a ofrecer un servicio de entretenimiento y por ende, pues desde allí podemos empezarlas a constituir. ¿Listo? Esto también teniendo en cuenta que las empresas, por lo general, pues tienen sus diferentes enfoques, como lo mencioné anteriormente, ¿cierto? Puede ser a nivel industrial, puede ser a nivel tecnológico, o puede ser en este caso de bienes y servicios, o por qué no también dentro del campo para la salud. Entonces, esto, eh, las organizaciones por lo general siempre van a involucrar una gran variedad de servicios que van a responder desde luego a las necesidades del mercado y también a las características del contexto social en el cual yo voy a empezar a implementar o a propiciar el desarrollo de esa empresa, ¿sí? Entonces, si voy a comercializar productos, si voy a ofrecer el servicio y en ese mismo orden, pues si yo voy a hacer o voy a cumplir el rol de administrador de un club, de una caja de compensación, por ejemplo, que pues son campos donde los administradores deportivos pues tienen una brecha muy grande para poderse desempeñar a nivel laboral. Entonces allí es donde vamos a enmarcar lo que es una empresa deportiva. Pero como estamos hablando de un concepto muy amplio y es a nivel general, tenemos que mirar, bueno, cómo se clasifican las empresas deportivas. Esa clasificación por lo general parte de ese término de lo que conocemos como una empresa, ¿cierto? En este caso, pues simplemente hacemos la especificidad en el deporte. Entonces, podemos conocer algunos elementos. Este es uno inicial y es según la propiedad. Entonces, podemos conocer empresas que son de carácter privadas, públicas u oficiales y empresas también que manejan una economía mixta, es decir, que existe tanto la parte privada como la parte pública actuando en conjunto para poder hacer la construcción y el desarrollo de una empresa deportiva como tal. Y ahorita vamos a identificar qué ejemplos y qué tipo de empresas podemos conocer dentro de estos tres elementos. Según el tamaño, entonces, según las teorías administrativas, a nivel del concepto global, podemos conocer que hay empresas que son pequeñas, medianas y grandes. Y esto pues tiene una gran variabilidad según a cómo está conformada, el número de empleados que puede llegar a tener o incluso también el capital que maneja para hacer cumplimiento de los objetivos que tiene. Otro elemento es de acuerdo con el número de propietarios. Entonces podemos encontrar empresas deportivas que pueden ser individuales o puede ser también de carácter de sociedad. Es decir, que obviamente hay unos socios implícitos, hay varios actores sociales involucrados con la empresa que pues tienen unas acciones, tienen también el poder de tomar decisiones y por ende pues digamos que hacer también ciertos controles con relación al funcionamiento de la empresa. Entonces, bajo estos tres elementos, vamos a caracterizar lo que es una empresa deportiva. Tengan esa parte siempre en cuenta, que se pueden clasificar según la propiedad, se puede clasificar según el tamaño y pues de acuerdo también con el número de propietarios que constituyen dicha empresa. Bien. Dentro de la lectura, uno de los materiales bibliográficos que ustedes han venido desarrollando, tenemos acá, digamos, unas empresas que a nivel deportivo y aquí en nuestro país, pues tienen, digamos, mucho auge, ¿cierto? Entre esas, llamémoslo que primero podríamos conocer al Comité Olímpico Colombiano, de segundo podríamos conocer lo que es Coldeportes Nacional,
donde obviamente, digamos, cada una de estas empresas pues van a tener un objetivo, van a mirar cuál es el servicio que le van a prestar a la sociedad, qué tipo de propiedad o qué tipo de empresa con relación a la sociedad manejan. En este caso es pública, por ejemplo. La rama jurídica es una entidad oficial, es decir, que tiene que ver con el Estado. La periodicidad de actividad es continua, es decir, es permanente. Cuando nosotros hablamos de un ente gubernamental que está obviamente administrando algo tan importante que es el deporte, pues entonces tiene que estar desde luego permanentemente dentro de dicho proceso. La periodicidad de la actividad, por ejemplo, entonces tiene que ser siempre continua, así como la localización de los mercados es a nivel nacional e internacional. Y la naturaleza del servicio es multiservicio, pues el ministerio pues realmente está comprometido también con muchos elementos. El Coldeportes Nacional, pues además de administrar, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como las ligas, las federaciones, las escuelas de formación deportiva y los clubes, pues también está encargada de empezar a gestionar la participación de estos mismos deportistas en eventos, ya sea a nivel nacional o internacional. Entonces, acá podemos empezar a reconocer algunas características principales de una empresa de característica pública que es Coldeportes Nacional. En ese mismo orden tenemos, por ejemplo, los entes deportivos departamentales o distritales que también hacen la promoción del deporte a nivel departamental y pues en este orden de ideas también es una empresa pública y que está orientada y regulada por Coldeportes para poder cumplir sus objetivos. Bien, están los entes deportivos municipales, está el Comité Olímpico Colombiano, que en este caso pues también va a regular absolutamente todos los deportes que se practican en Colombia y que tienen participación en el exterior. Aquí vale la pena recalcar que el Comité Olímpico Colombiano está regulado por el Comité Olímpico Internacional, que es una empresa ya muy macro, ¿cierto? Porque estamos hablando que es a nivel mundial y ningún comité de ningún país, pues no va a funcionar si no se cobija de los lineamientos políticos y filosóficos de lo que es el Comité Olímpico Internacional. Ya a partir de allí vienen lo que son las federaciones deportivas. Podemos reconocer que, al igual que el Comité Olímpico, esto tiene una clasificación mixta con relación al número de propietarios, porque allí están involucrados también entes de carácter privado que aportan económicamente y también con relación a infraestructura y talento humano para poder hacer desarrollo de los objetivos planteados. Posteriormente vienen lo que son las ligas deportivas, que también son de carácter mixto, y los clubes deportivos, que allí ya pues vemos unas características que pueden ser estrictamente privados, ¿cierto? Entonces ya los clubes deportivos pues pueden ser incluso independientes de las ligas y por ende de cualquier otra empresa que esté con una característica pública por encima de ellos. Sin embargo, pues sí se tienen que regir por los planteamientos que tienen que ver con Coldeportes Nacional y el Comité Olímpico Nacional o Internacional. Entonces, este material ustedes lo tienen para que puedan visualizar cuáles son esas características principales de las empresas deportivas que tenemos actualmente en nuestro país. Bien, sin embargo, este material que les estoy presentando también se los voy a compartir aquí por el grupo del Teams, que básicamente es como el resumen de toda esa parte bibliográfica que han venido revisando. Bien, hablemos un poco con relación a las empresas privadas. Como su nombre lo indica, digamos, son de propiedad y control de ya sea de una sola persona o de un grupo que se encarga precisamente de administrar o dirigir estas empresas relacionadas con el deporte. Por lo general, los propietarios siempre van a tener un control total sobre la empresa, van a tomar las decisiones a nivel financiero, a nivel de la gestión de eventos, a nivel de la participación, ya sea a nivel nacional o internacional. En el caso, por ejemplo, del fútbol colombiano, encontramos empresas privadas como lo es Millonarios, Nacional. Santa Fe alcanza a ser algo mixto porque en alguna ocasión en esta empresa o en este club deportivo, pues también habían unos intereses
del Estado a nivel financiero que invertían pues para el desarrollo de este equipo futbolístico como tal. Entonces, esas son las características de una empresa privada a nivel deportivo. Eh, Ellos obviamente se tienen que ajustar a lo que demanda Coldeportes, lo que demanda la Liga de Fútbol de Colombia, la Liga de Fútbol de Bogotá, y también sobre un ente mucho mayor que en este caso es la FIFA, que es la Federación Internacional del Fútbol, que es una empresa también en este orden de ideas, donde tiene varios socios y ellos, digamos, son los que generan también todos esos lineamientos que va a regular el fútbol a nivel mundial. Bueno, esto es un ejemplo de lo que sería una empresa deportiva privada a nivel de Colombia. Bueno, como lo habíamos mencionado en el cuadro anterior, Coldeportes es una empresa pública. En este caso, todo su recurso económico, humano y también con relación a la infraestructura viene regulada por el gobierno nacional, ¿sí? Entonces, las propiedades, las nóminas, todo es producto de las cuentas del gobierno y por ende, por esta razón, es público. Las características principales es que pues, el gobierno es su principal propietario y va a controlar absolutamente todo lo que tiene que ver con la empresa. Asimismo, digamos que desempeñan un papel en todos los sectores estratégicos, teniendo en cuenta la parte de la economía, la energía, el transporte y también la defensa. Es decir, que en este caso, esto sería a nivel general, pero con relación al deporte, todos los fondos a nivel económico va a salir del presupuesto nacional. Entonces, depende mucho de eso. Y es por esto que en muchas ocasiones actualmente podemos observar que existen muchas problemáticas con relación a la cobertura a nivel nacional. En muchas ocasiones el Coldeportes, como una entidad gubernamental, no puede llegar a zonas muy remotas y asimismo también es muy limitado el apoyo a los deportistas y a los entrenadores, puesto que en muchas ocasiones los presupuestos se acortan. Y un ejemplo muy claro fue lo que pasó ahorita con los Juegos Panamericanos en Barranquilla, por ejemplo, que por falta de gestión y de agilizar toda la parte económica con la parte internacional, pues no fue posible lograr que se hicieran esos juegos aquí en Colombia. Y pues eso genera mucha polémica porque también afecta la parte económica y social. Entonces, por eso es que el deporte tiene tanto alcance y sobre todo a nivel administrativo. Bien, empresas mixtas. Podemos reconocer que este tipo de empresas deportivas pues tienen la participación de un sector tanto público como privado. Puede ser también por porcentajes donde cualquiera de los dos puede tener cierta predominancia con relación a los intereses en esta empresa. Entonces, como lo había mencionado anteriormente, con relación al fútbol, lo que Santa Fe hay intereses a nivel distrital, como también hay intereses a nivel privado, y lo mismo ocurre, digamos, con el Atlético Nacional, que son dos empresas deportivas que tienen todas estas características a nivel administrativo. Entonces, eh, toda esa parte para que haya un éxito en este tipo de empresas, pues realmente depende de este elemento que estoy señalando acá. Es que tienen que combinar la eficiencia y la flexibilidad para que el sector privado tenga una inversión eficiente y también la parte gubernamental y se puedan cumplir los objetivos con relación a esos elementos, como por ejemplo el préstamo, la compra y la venta de futbolistas, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el marketing deportivo, la marca que patrocina la fabricación de los uniformes, de los guayos y bueno, toda esa implementación que tiene que ver precisamente con ese proceso. Bien, esto con relación a las empresas mixtas. Ya viene lo que viene lo relacionado a la clasificación según el tamaño. Entonces, como lo mencionamos en la parte introductoria, conocemos lo que es la microempresa, ¿cierto? Entonces, todas aquellas empresas deportivas que se consideren microempresas o pequeñas empresas
van relacionadas con el número de empleados y también con los ingresos anuales que llegan a esas instituciones. Entonces, se considera que una empresa pequeña son aquellas que tienen menos de 10 empleados y generan ingresos bajos o moderados de manera anual. Entonces, esta es una principal característica y allí es donde nosotros podemos encontrar las escuelas de formación deportiva, que son empresas. Cuando uno va, por ejemplo, un domingo a un parque y uno ve allá los niños o los adolescentes participando dentro de estos procesos de formación. Y si nos centramos más en la Constitución, pues vamos a ver que pues, tienen que tener un reconocimiento deportivo, tienen que tener una personería jurídica, ¿cierto? Y dentro de ellos vamos a ver que hay un talento humano que por lo general no va a superar las 10 personas. Podemos ver que pueden haber 4 o 5 profesores en diferentes categorías y obviamente desde luego un administrador que se encarga pues de todos esos procesos. Bien, otro ejemplo es cuando ya vemos las pequeñas empresas, aquí ya podemos caracterizar los clubes deportivos que son mucho más grandes, tienen diferentes sedes en una ciudad, en un municipio, y podemos reconocer una primera característica y es que va a tener entre 10 y 49 empleados. Y pues obviamente va a generar ingresos muchos más amplios con relación a una empresa pequeña, entonces a partir de allí ya se puede empezar a caracterizar. Un ejemplo es hablar de Caterpillar Motors, por ejemplo, que es un club deportivo que tiene sedes tanto a nivel distrital, por ejemplo, en Bogotá, como también en otros sectores del país y son partícipes de diferentes eventos a nivel nacional. Entonces es una empresa deportiva que tiene un auge y abarca mucho más elementos con relación a eso. Bien. Clasificación según el tamaño también podemos encontrar lo que ya es una mediana empresa, ¿listo? Entre 50 y 249 empleados y pues va a tener unos ingresos mucho más amplios a diferencia de los otros dos tipos de empresa. Y ya lo que es la gran empresa o corporación, en este caso una empresa pública que como lo es Coldeportes nuevamente, que va a tener más de 250 empleados y va a generar ingresos anuales muy altos. Entonces, Coldeportes, al ser una empresa eh, pública, pues realmente los recursos y el número de empleados que tienen a nivel nacional, pues es muy amplio. Incluso también tiene representantes a nivel internacional con el Comité Olímpico Internacional. Entonces, por eso mismo es que tiene pues realmente un auge y una cobertura mucho más amplia con relación a eso. ¿Qué otro tipo de empresas podemos reconocer aparte de ejercer un servicio como lo es la formación deportiva? Por ejemplo, ya a nivel internacional podremos hablar o reconocer a lo que es Adidas, reconocer a Nike, por ejemplo, bueno, todas estas aquellas marcas que se encargan de hacer ya una producción más industrial con relación a los textiles y la tecnología que sirve todo para el proceso del entrenamiento deportivo. Bien. Bueno, esos son algunos ejemplos de la clasificación de las empresas aquí en Colombia a nivel deportivo. Entonces, habíamos hablado también que acorde al número de propietarios, por lo general podemos empezar a reconocer este elemento, lo que es una sociedad colectiva. Por lo general está constituida por dos o más personas. Es una responsabilidad limitada o solidaria. Entonces, con relación al número de propietarios, pues en ese orden de ideas podemos también empezar a como a clasificar o encontrar algunas características de las empresas. Bien, bueno, vamos a observar el siguiente video como manera de retroalimentación también. Por favor, me confirmas si puedes escuchar lo que nos dan a conocer a través de este video. Tipos de sociedades en Colombia según su forma de asociarse. Una de las primeras decisiones que debe tomar el empresario a la hora de crear empresa es la elección de la forma jurídica, con la cual realizará sus actividades. En Colombia, las sociedades comerciales se caracterizan por el número de socios o accionistas que se requiere para realizar actos mercantiles a través de una sociedad. Depende del tipo de sociedad que se va a constituir. Los socios o accionistas pueden aportar a la sociedad dinero, bienes o trabajo. Su objetivo es obtener rentabilidad y distribuirla entre sí, al igual que las pérdidas según su participación.
Se constituyen como una persona jurídica, la cual es diferente de los dueños y tiene un patrimonio propio, protegiendo así el patrimonio personal de cada accionista, aunque en algunos desaparece dicha limitación de acuerdo a la normatividad a aplicar según su forma de constitución. Se constituyen por escritura pública o documento privado. En Colombia, las sociedades comerciales se clasifican según su forma de asociarse en dos grandes grupos: sociedades de personas y sociedades de capital. Sociedades de personas. En este tipo de asociación lo que más importa es quiénes la conforman, más que el capital aportado. Generalmente son creadas por familiares y personas cercanas y entre ellas están: sociedad colectiva, compuesta por mínimo dos integrantes quienes responden solidaria e ilimitadamente por las operaciones de la empresa y su razón social. Se forma con el nombre completo o el solo apellido de alguno de los socios, seguido de las expresiones y compañía, hermanos e hijos u otras analogías. No podrá incluirse el nombre de un extraño. Sociedad en comandita simple, compuesta por dos tipos de socios: los comanditarios y los simples. Los comanditarios tienen responsabilidad limitada según sus aportes y los socios colectivos tienen responsabilidad ilimitada, quienes aportan capital o trabajo. Cuentan con un socio gestor y máximo 25 socios comanditarios y su razón social se forma con el nombre completo o el solo apellido de uno o más de los socios colectivos y se agregará la expresión y compañía, seguida en todo caso de la indicación S en C. Sociedad en comandita simple. Sociedad de responsabilidad limitada, compuesta con mínimo dos socios y un máximo de 25, quienes responden hasta el monto de sus aportes, con excepción de las obligaciones laborales y tributarias donde su responsabilidad es solidaria. Su razón social irá seguida de la palabra limitada o su abreviatura LTDA. Empresa unipersonal. Se compone por una persona natural o jurídica y la responsabilidad se limita al valor de los bienes que aporta a la sociedad. Su razón social se constituye por un nombre seguido de la expresión empresa unipersonal o la sigla EU. Sociedades de capital. En estas sociedades lo más importante es el aporte económico. Cada socio o accionista es valorado por su aporte al capital social y el objetivo de la sociedad es la generación de rendimientos. En esta clasificación se encuentran: sociedad anónima. Cuenta con un mínimo de 5 accionistas. Su responsabilidad se limita de acuerdo con el aporte de capital en la misma sociedad. Al aporte se le denomina acciones y se representa con las siglas SA. Sociedad comandita por acciones. Cuenta con un mínimo de 5 accionistas y un socio gestor o colectivo. Los socios gestores tienen responsabilidad solidaria e ilimitada y los socios comanditarios con responsabilidad limitada según su aporte, que se representa en acciones. Su razón social se representa con el solo apellido de uno o más socios colectivos, seguidos de la sigla ICIA-SCA. Sociedad por acciones simplificada. Cuenta con mínimo un socio o más socios, con responsabilidad limitada al monto aportado y su razón social se representa con el nombre de la empresa, seguido de la expresión SAS. Sociedad de economía mixta. Son sociedades constituidas con aportes de empresas públicas y privadas y pueden desarrollar actividades industriales y comerciales. Se sujetan a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria, salvo disposición legal en contrario. Su razón social estará acompañada de la palabra limitada o su abreviatura LTDA. Bien, entonces, em, eso es a grosso modo lo que hablamos anteriormente de cómo es esa clasificación con relación a las empresas en Colombia. Partiendo de ese concepto global, pues ahí vamos a reconocer todo lo que tiene que ver con una empresa, pero recuerden que es la parte también específica con relación al deporte. Cuando hablamos de una sociedad en comandita simple, ahí nos decían que por lo menos se caracteriza porque hay uno o más socios que tienen la responsabilidad limitada. ¿Esto qué quiere decir? Que la sociedad en comandita, por lo general, siempre hay un socio colectivo y un socio comunitario, y pues la diferencia con relación a esto es que cada uno de estos socios tiene pues unas responsabilidades diferentes para que la empresa pueda funcionar como tal y pueda cumplir con los objetivos que se está implementando. Entonces, por lo general, siempre podemos ver una empresa que maneja estos logotipos que dice y compañía o CIA, por ejemplo, sociedad en comandita eh,
bueno, pues, todo lo que tiene que ver con esa parte con relación a las características sociales, siempre que tienen que haber pues dos socios como tal, donde uno de ellos pues va a tener algún peso, alguna responsabilidad diferentes con relación al otro. Cuando hablamos de sociedades de capital como sociedad anónima, pues se conforma con un mínimo de 5 socios y toda la parte financiera o digamos el capital que se maneja como tal, pues se va a referenciar como acciones, que es lo que nosotros conocemos que tantos socios tienen tanto porcentaje de acciones dentro de ese proceso. Entonces ahí podemos también reconocer lo que, por ejemplo, es una sociedad anónima abierta o una sociedad anónima cerrada. Por lo general, emisión de acciones a través de la bolsa, por ejemplo, de la bolsa de valores, todas estas acciones van a subir o van a bajar de precio con relación a esa parte y pues depende mucho también de la economía a nivel internacional. Y ya digamos que la sociedad anónima cerrada pues ya va a depender explícitamente del capital conformado por los socios fundadores dentro de este proceso y por ende pues también digamos es más centralizado y a partir de ellos como son digamos la base del capital como tal pues van a tener también digamos un mayor empoderamiento en este caso de la empresa y de su funcionamiento como tal. Bien, cuando hablamos de una sociedad en comandita por acciones, por lo general se construye por uno o más socios que tienen una responsabilidad limitada y 5 más socios también con una responsabilidad limitada, tanto ilimitado como ilimitado. Por ejemplo, podemos encontrar acá unas diferencias y es reconocer un socio comunitario. En este caso, digamos, la responsabilidad va a ser limitada, tiene acceso a la información financiera y aportan capital. Pero ¿cuál es la diferencia con relación a esto? Que los 5 o más socios que tienen, digamos, una responsabilidad más abierta, se conoce también como socio gestor o colectivo, y esa responsabilidad es ilimitada y solidaria, es decir, toman decisiones administrativas y aportan también un capital como tal, pero ellos son los que, digamos, al tomar decisiones administrativas, pues van a estar más pendientes y van a tener un mayor control con relación a este tipo de empresas. Asociaciones sin ánimo de lucro es otro elemento. En este caso podemos conocer ahí lo que son las fundaciones. Aquí en Colombia hay muchas fundaciones de carácter deportivo que por lo general sin fines de lucro es un tipo de organización que persigue un fin diferente con relación al de obtener beneficios económicos para los asociados que están dentro de ellos. Y ellos por lo general se lucran, digamos, de las donaciones o de los activos que llegan a hacer, llegan a la empresa para alimentar ese capital, que son producto de algún tipo de evento, pero todo esto va con un enfoque más o una característica de índole social, es decir, en muchos casos el dinero que ingresa a una fundación, pues obviamente ahí se van a beneficiar a sus socios, pero también un gran porcentaje de esos dineros va implícito hacia la labor social, como en este el caso de la UNICEF. Bien, bueno, a partir de ese tipo de clasificación es necesario también reconocer, digamos, esa estructura del deporte colombiano. El organismo del sistema a nivel nacional del deporte, por ejemplo, acá encontramos lo que tiene que ver la parte pública y la parte privada, tienen una relación entre sí, porque la parte pública en muchas ocasiones, por ejemplo, el Ministerio del Deporte, pues desde luego va a empezar también a estructurar todas las condiciones para que los organismos privados puedan llegar a funcionar idóneamente. Entonces, si nosotros hablamos a nivel nacional, tenemos lo que es Coldeportes, el Ministerio del Deporte, anteriormente el Ministerio de Cultura también estaba ahí relacionado, y cómo estos dos entes gubernamentales empiezan a también, digamos, a controlar toda la parte privada, como es el Comité Olímpico, el Comité Paralímpico y las federaciones deportivas que podemos encontrar acá dentro del país. ¿Sí? Bueno, a nivel departamental y de distrito capital, tenemos los entes departamentales y el ente del distrito capital, los cuales van a regular, o bueno, ellos también regulados por el ministerio y por Coldeportes, pues ellos van a ir a regular lo que son las ligas deportivas y las asociaciones deportivas dentro de las ciudades. Y a nivel municipal, entonces están los entes municipales, como en el caso de las alcaldías, los institutos de recreación y deporte,
Y ellos se cobijan también por todo lo que estipulan los órganos anteriores y van a regular, por ejemplo, los clubes deportivos, los clubes promotores y los clubes profesionales que tienen una relación directa, pues en este caso, con el deporte. Entonces, esta es una estructura que de manera resumida, pues nos dice cómo es que se empieza a estructurar el deporte aquí a nivel nacional y es algo muy importante comprenderlo para saber qué rol o qué papel cumple también el administrador o el gestor deportivo dentro de estos tipos de empresas tanto a nivel público como a nivel privado. Bien, bueno, observemos el siguiente video que nos va a ayudar también a tener una idea mucho más amplia con relación a esta temática. Bueno, entonces eso es, grosso modo, cómo se constituye toda la parte deportiva aquí en Colombia y además de eso, de todos aquellos elementos legislativos que regulan cualquier procedimiento que tenga que ver con el deporte y por ende desde la gestión y la administración deportiva esto es importantísimo. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que Coldeportes es el departamento administrativo a nivel nacional, todo lo que tiene que ver con el deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre, pues va a estar sujeto bajo los fundamentos que Coldeportes decía junto con obviamente con el ministerio, eh, regular a nivel nacional. Entonces, Coldeportes va a ser el ente que va a regir por cualquier tipo de empresa deportiva que tiene que ver con el organigrama que mostramos anteriormente. Bien, el Ministerio del Deporte, desde luego, siempre es una entidad gubernamental. Ellos siempre van a regular a partir de la legislación todo lo que tenga que ver con el deporte en Colombia.
Por ende, formula políticas públicas que digamos, constaten de que los derechos de las personas y su participación en el deporte se cumplan y asimismo, pues todo el patrocinio que tiene que ver con los deportistas que nos representan independientemente de la disciplina deportiva a nivel nacional e internacional. Bien, ya después de allí podemos encontrar otro ente, por ejemplo, en el caso de Bogotá, que podemos conocer al Instituto de Recreación y Deporte, el IDRD. Cada ciudad, cada municipio tiene un instituto de recreación y deporte. Ellos actúan bajo los parámetros tanto de Coldeportes como del ministerio y ellos van a venir a regular todo el deporte que ya se centra dentro de la región o en este caso dentro de la ciudad. Entonces, ellos son como los entes promotores de todos estos elementos, tanto a nivel físico, tanto en la prestación de servicios, etcétera, van a estar ahí pendientes de todo ese proceso. Ya lo que viene a nivel internacional y que desde luego tiene que tener una representación aquí en Colombia son lo referente al Comité Olímpico y al Comité Paraolímpico, que son dos empresas de carácter también privado, que pues obviamente tienen que tener una relación muy estrecha con relación al gobierno, ya que ellos por lo general son responsables de siempre promover y cumplir con el desarrollo del deporte aquí, en este caso a nivel nacional. Entonces ellos tienen que también velar por todos esos procesos administrativos que se ven con relación al deporte. Bueno, las federaciones deportivas nacionales, entonces todo lo que nosotros conocemos, por ejemplo, con los deportes en conjunto, fútbol, voleibol, baloncesto, béisbol, también a nivel individual, como lo es, digamos, todos los deportes que tienen que ver con artes marciales, atletismo, ciclismo, etcétera. Digamos, son federaciones que también tienen, obviamente, una relación internacional. Por ejemplo, hablar de la FIFA como la Federación Internacional de Fútbol, pues a nivel internacional ellos tienen cierta influencia con la Federación Colombiana de Fútbol. Entonces, aquí vemos que esto ya se centra en deportes específicos, pero estas federaciones tienen que también actuar bajo los elementos o las líneas o la política pública que en este caso el gobierno, pues a través del Ministerio del Deporte, está cada vez planteando para que realmente estos procesos se den de la mejor manera posible. Ya viene lo que son las ligas deportivas, entonces digamos las ligas tienen que ver mucho con la federación y las ligas van a venir a empezar a constituir, a regular también todo lo que nosotros conocemos como los clubes o también las escuelas de formación deportivas. Hay escuelas de formación deportiva que son independientes a las ligas, pero son escuelas que de pronto en muchas ocasiones si no tienen los fondos suficientes no pueden participar en muchos eventos deportivos. Entonces a nivel local las ligas deportivas departamentales y municipales siempre van a ser responsables de todo este proceso organizativo, de las competiciones, de la promoción del deporte en esos sectores y por esa razón se constituyen para que también contribuyan con el desarrollo deportivo a nivel de los municipios o de los departamentos. Los clubes deportivos tienen que estar afiliados a las ligas y hay muchísimos clubes aquí en Colombia, empezando por los de fútbol y pues de otros deportes también. Ellos también promueven y desarrollan todas las actividades deportivas, tanto a nivel nacional como también a nivel internacional. Es en el caso, por ejemplo, de estos clubes de fútbol, que son empresas que llevan a sus futbolistas a competir en el torneo nacional, pero también, digamos, por ejemplo, en la Copa Libertadores que actualmente se está jugando, y ellos tienen que empezar a gestionar y administrar debidamente todos esos elementos que tienen que ver para poder llevar estos equipos a esas escalas de participación a nivel deportivo. Bien, bueno, las entidades educativas, aquí hay entidades educativas que se relacionan mucho con el deporte. Los colegios, las universidades, digamos, ellos juegan un rol muy importante ya que van a promocionar también el deporte, ya sea a través de la educación física o a través
deporte formativo y también competitivo, porque las universidades también tienen equipos que participan en diferentes tipos de campeonatos, obviamente no a nivel profesional, pero sí hay todo un proceso de gestión y administración a través de esos procesos, y es un campo de acción en el cual nosotros también podemos intervenir para poder empezar y apoyar todos estos procesos. Bien, están las entidades de alto rendimiento. Todo lo que tiene que ver con deporte de alto rendimiento, obviamente está a una escala mucho más amplia. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, el Centro de Alto Rendimiento en Colombia, donde todos los atletas élite están allí presentes, orientando todo su proceso, pero además de los atletas está todo el equipo interdisciplinar, ¿cierto? Están, por ejemplo, los administradores del Centro de Alto Rendimiento, que tienen que ver absolutamente con toda la parte financiera, con toda la parte tecnológica, todo lo que tiene que ver, digamos, con el control de la gestión humana, y asimismo también, pues, lo que tiene que ver con las áreas que enmarcan lo que son las zonas de entrenamiento o los escenarios deportivos como tal. Entonces, el alto rendimiento tiene un auge mucho más amplio con relación a eso, y también maneja pues diferentes elementos a nivel administrativo. Bueno, este es el cuadrito que habíamos utilizado anteriormente. Y aquí vamos a hablar ya un poco que también está dentro de las lecturas, y es hablar sobre las funciones del gestor deportivo. Entonces, uno de los roles de todo lo que hemos visto anteriormente con la clasificación y los tipos de empresa a nivel deportivo es qué rol juega entonces el administrador o el gestor deportivo dentro de estos procesos. Por lo general, el papel es fundamental porque el gestor deportivo es el que va a planificar, organizar todo lo que tiene que ver con las actividades, los eventos, eh, desde luego que estén relacionadas con el deporte, y que a partir de allí tiene que manejar muchos elementos, como por ejemplo hacer la planificación de los eventos, mirar toda la parte de la administración de las instalaciones deportivas, mirar la gestión de equipos deportivos, manejar algo muy importante que actualmente es fundamental dentro del proceso administrativo, y es el marketing y la promoción deportiva que tiene que impulsar esa empresa, gestión de recursos humanos en el deporte, desarrollo del programa deportivo, la gestión financiera, la planificación estratégica deportiva, la gestión de ligas y competencias, y el apoyo a atletas y entrenadores dentro de ese proceso. Es decir, acá es donde hay que ampliar esa óptica de que una empresa deportiva es solo preparar deportistas para que vayan y compitan, pero realmente a través de la gestión podemos encontrar que hay una gran variedad de elementos que son las funciones que ese gestor deportivo tiene bajo su responsabilidad. Básicamente, si hay una falla en esta gestión, se va a ver afectado, en este caso, todo lo que tiene que ver con las ligas y las competencias, y por ende, en un último momento va a afectar a los deportistas que hacen parte también de esa empresa deportiva. Esto, claro está, mirando ese enfoque con relación a lo que hemos venido hablando de este tipo de empresas. Ya con relación a las funciones de un gestor deportivo, por ejemplo, si hablamos de la gestión de una empresa textil, donde se hacen materiales, uniformes obviamente para los deportistas, pues ya nos enmarcaríamos en lo que es el marketing, la planificación, obviamente estratégica, el desarrollo de objetivos para que podamos tener éxito ya con este otro tipo de empresa que se relaciona con el mundo del deporte, que es un tema que vamos a profundizar en las siguientes unidades. Bueno, ahora sí, ¿de qué modo el deporte se organiza como una entidad estructurada y con perspectiva empresarial actual, tanto a nivel nacional como a nivel internacional? Es una pregunta que genera pues muchas reflexiones con relación a eso, y pues teniendo en cuenta la participación actual, gustaría escuchar qué respuesta tienen con relación a esa pregunta y con lo que vimos anteriormente. Entonces, no sé si Vicky quisieras compartirnos un poco con relación a esa reflexión de esa pregunta que estaba
expuesta en los foros de interacción entre ustedes. Te escucho, Vicky. Bueno, listo. Entonces, em, con relación a esa pregunta, hemos venido ya leyendo la participación de cada uno de ustedes, todo ese apoyo bibliográfico que tienen en sus aulas, más lo que acabamos de hablar el día de hoy. Pues espero que con relación a esa pregunta la reflexionen y sepan cómo responderla, teniendo en cuenta cómo se constituye la empresa deportiva aquí en Colombia y empezar a mirar, digamos, cómo ese deporte realmente se puede organizar como una entidad empresarial y cómo puede ser una oportunidad de negocio para nosotros como gestores deportivos, pero al mismo tiempo como una oportunidad para hacer construcción del tejido social y aportar al crecimiento social a partir de la práctica deportiva. Ya para cerrar, recuerden por favor las actividades que están pendientes, participen en el foro, ¿listo? Estas evidencias de participación tienen que subirlas con la respuesta a la pregunta y los pantallazos de participación en el foro, subirlas en el entorno de evaluación donde pues se vea que ustedes hicieron ese proceso en esta primera unidad. Entonces recuerden por favor revisar la guía de actividades y cumplir muy puntualmente con las fechas de participación para que no vayamos a tener, digamos, inconvenientes con las calificaciones que el mismo sistema genera y a partir de ellos, pues que tengamos un buen desarrollo dentro del proceso. Entonces, apreciados estudiantes, muchísimas gracias. Aquí queda el video en la plataforma para que lo revisen. Recuerden que me pueden escribir ya sea por el Teams o por el aula si tienen algún tipo de duda con relación al proceso. Voy a estar muy atento de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, les deseo una feliz tarde. Nos veremos próximamente.